buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos aquí en este subprograma Si las almohadas hablaran. Soy su amigo Augusto Carriles y como siempre con el gusto de saludarlos a todos ustedes y a ustedes que se están conectando también a través de la señal de Aula A Producciones, porque estamos transmitiendo completamente en vivo para que usted participe, porque hoy como siempre tenemos un programón en ausencia de mi querida Adriana García, que sigue haciendo su camino a Santiago, que anda en España y que sé que nos está escuchando por allá, que le mandamos un besote, un abrazo y que ya está a punto de terminar. Desde allá, mi querida Adriana nos manda su material para que nosotros estemos muy bien informados y nos deja el booktuber, nos deja la postal sorprendente y sin escrito y muchas cosas más para todos ustedes que ya están conectados y que están aquí en la señal de Radio Vital. Oigan, y les voy a pasar la línea también de teléfono porque es muy importante que ustedes la tengan, porque el día de hoy tenemos regalitos de parte de Inanna Spa, porque Inanna Spa se está poniendo guapo con nosotros en el programa. Así que si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es comunicarse al 33 38 13 13 55, 33 38 13 13 55, porque ¿qué cree que le tenemos de regalo? Un manicure y también un corte de cabello. ¡Ah, qué bonito! Gracias a mi querido Tabín, a Inanna Spa, porque ahí le vamos a hacer este regalo. Así que lo único que tiene que hacer es por medio de las redes sociales en Aula A Producciones, estamos transmitiendo en vivo, o participar a través de la línea de teléfono que tenemos, 33 38 13 13 55. Un besote para mi querida Adriana García, que está escuchando el programa allá en España, hombre. Y también para todos ustedes. El día de hoy, amigos, déjenme platicarles que vamos a tener una invitada especial. Y déjenme platicarles por qué. Porque de repente muchos de nosotros pensamos que la vida nos ha tratado muy bien, que la vida nos ha llevado por un maravilloso camino, pero de repente en nuestro inconsciente suceden cosas que nosotros tenemos que resolver, nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que sanar, y que a veces no sabemos nada de esto, ¿no? Y para ello, y platicar de todo lo que acontece en nuestro inconsciente y en nuestro pasado, se encuentra con nosotros mi querida Tania Arroyo, que ella es psicóloga, bueno, es médico general, es psicóloga, es todo, y ahorita nos va a platicar un poquito de toda su trayectoria, de toda su vida, pero te doy la bienvenida, mi querida Tania Arroyo. Bienvenida a Si las almohadas hablaran. ¿Cómo estás? Muy bien, Augusto, un poquito nerviosita, pero muy bien. Muy contenta. Es parte del nerviosismo. Ahorita yo te voy a sacar aquí de tu inconsciente los nervios. Tus traumas. Todos mis traumas. Oye, Tania, un especialista, digo, eres médico general, te dedicas a la terapia, eres psicóloga, o sea, un currículum enorme. Sí, fíjate que yo creo que parte de todo esto que me ha sucedido, que me ha llevado a esta búsqueda, más bien, esta búsqueda de sanar algo, pues me llevó a estudiar varias cosas. Ahorita la última que estudié pues es la parte de psicología. Todavía no estoy titulada, estamos en trámite para que no se preste a mala interpretación. Y tengo cerca de 8 años trabajando para módulo de salud mental. Es un convenio que se hace con Instituto Jalisciense de Salud Mental, con la OPD, con los municipios, y estamos instalados en Chapala y en Jocotepec. Entonces, ok, qué maravilla. Oye, Tania, y pues hoy vamos a hablar algo muy interesante, ¿no? Y porque bien lo dijimos, fíjense que yo tuve la fortuna de conocer a esta bella mujer, que también le mandamos un saludo a la bebé, y estuvimos platicando acerca de el inconsciente. Porque yo decía, yo estoy muy bien, no me pasa nada. Y me dice, Tania, pues vamos jugando, ¿no? Vamos a sacar unas cartitas, y que saco unas cartitas y yo saco las cartitas, y que con preguntitas, bueno, me sacaste hasta la sopa, ¿no? Que uno trae como traumas, trae problemas desde chiquito, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? ¿Y por qué no estamos conscientes de nuestro inconsciente, Tania? Fíjate que tu pregunta es muy, muy importante, y hoy en la mañana estuve pensando cómo lo iba a explicar para que quedara muy claro. Entonces le comentaba a mi pareja que el inconsciente es como si tuviéramos una alacena. Ajá. Y la alacena estuviera cerrada.
Okay. Entonces, en la alacena cerrada podemos encontrar diferente tipo de material, ¿no? Podemos encontrar cosas en buen estado o en mal estado, organizadas o desorganizadas. Entonces, la parte consciente es lo que vemos por fuera, ¿no? Yo puedo ver la alacena que está cerrada, pero se ve íntegra. Pero cuando yo destapo esa alacena, pues puedo encontrar un desorden, puedo encontrar, como te comento, cosas en mal estado, cosas a lo mejor como vectores, cucarachas, arañas, no sé, ¿no? Cosas echadas a perder. Cosas echadas a perder que pueden ocasionar problemas, pero que yo de esos problemas pues no me puedo dar cuenta, ¿sí? Porque la alacena está cerrada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a buscar un proceso de terapia, a una atención psicológica, una atención médica? Pues me lleva a, cuando yo empiezo, por ejemplo, esa alacena empieza a oler mal, sí, me empiezo a dar cuenta que algo está sucediendo, pero a veces no me atrevo a abrir esa alacena porque no sé qué me puede encontrar. ¿Sí? Da miedo de repente. Claro que da mucho miedo y puede ocasionar mucho dolor porque no sabemos qué lo genera y no sabemos tampoco qué nos puede esperar dentro de ella. A lo mejor si yo le temo a las cucarachas, pues obviamente me puedo encontrar un enjambre de cucarachas y no, lo que menos quisiera es tenerlo abierto, prefiero tenerlo cerrado. Claro, es más sano aparentemente para mí tenerlo cerrado que abierto. Fíjate que acabas de dar un punto muy clave. Preferimos cerrar esa alacena, o sea, estamos hablando del inconsciente, ¿no? Claro, tenerlo inconsciente cerrado, pero a largo plazo puede causarnos un conflicto muy grave de salud. Claro, el inconsciente te causa conflictos en todo momento. O sea, el inconsciente va guardando información desde que tú estás en el vientre. Inclusive, pues hay memorias traumáticas que vienen transmitiéndose por el ADN. Esa información o ese material genético se puede transmitir generacionalmente. Entonces podemos tener nosotros memorias traumáticas desde el abuelo, desde el bisabuelo y que se van transmitiendo la información. Entonces yo puedo tener esa información, más aparte lealtades, más aparte creencias, o sea, una serie de situaciones que son las que están alojadas y guardadas. Obviamente yo no me doy cuenta de esta situación porque te digo, necesitamos hacerlo consciente. O sea, ¿qué es hacerlo consciente? Pues abrir la alacena, ¿no? O sea, que eso hicimos el otro día conmigo, eso fue ¿verdad? lo que hicimos. Y utilizamos unos mazos que se llaman terapéuticos, o sea, no es algo mágico, sino simplemente es una estrategia o es una intervención que nos ayuda a ver qué encontramos, ¿no? A ver qué se encuentra. Y tú haces una narrativa de lo que estás observando en tu tarjeta, en ese mazo terapéutico. Entonces, hay muchos mazos que se utilizan para la etapa de resiliencia, para la vergüenza, para traumas. Entonces, cuando destapamos o abrimos esos mazos, resulta que hay algo que se me destapa en mi memoria de trauma. ¿Sí? Entonces, yo voy, por ejemplo, si me sale una tarjeta donde existe una figura paterna, entonces yo puedo ver que, ay, cabrón, es un padre, ¿no? Y digo, pues no pasa nada, está resuelto, pero cuando empezamos a hacer algunas intervenciones o algunas preguntas, ¿sí? Preguntas a lo mejor dirigidas, tú me vas haciendo la narrativa de lo que pudo haber pasado, entonces nosotros vamos haciendo o vamos guiando esa información y lo que tratamos de rescatar no es tanto el conflicto como tal, sino que tratamos de rescatar el cómo se sintió la persona, porque hay personas que pueden sentir ira, enojo, tristeza y a final de cuentas eso es lo que nos lleva a tener un conflicto, un dolor, una enfermedad. O sea, ahora sí que dependiendo el área en la cual tú te dirijas, es el título que vamos a ponerle a esta condición, a esta situación. O sea, todo lo inconsciente nos enferma. Claro. O sea, y nosotros de repente no lo sabemos, amigos. De veras que sí, es importantísimo. Yo les voy a contar algo que no debería de contarles. El otro día que estuve aquí con mi querida Tania Arroyo, empezamos ya saben, yo queriendo jugar de, pues sácate las cartitas, no sé qué, ¿no? Y ya me dice, saca la carta, ¿no? Entonces saco una carta y saqué una carta de muchos ojos observándome y un monito así chiquito, ¿no? Entonces empezó ella a hacerme preguntas y me decía, ¿qué es esa carta? ¿Qué ves, no? Y yo, pues ojos. No, pues, ¿qué me están viendo? ¿Qué hay techo? ¿No? Qué bonito que me vean, ¿no? Pero con una pregunta y otra pregunta y otra pregunta, bueno, casi yo salgo llorando de terapia. Descubrimos que yo traigo algunos conflictos internos en mi inconsciente de algunos problemas que pude llegar a tener con mi papá, no que pude llegar a tener, que tuve con mi papá y que según yo los tengo resueltos y los tengo sanados y los tengo todo, pero bueno, tú como terapeuta me dijiste, mi rey,
Se me hace que no. No los tienes. Y yo a lo mejor, como bien lo dices, yo tenía la alacena cerrada. Ajá. Y es importante, ahora, y me fui de tu casa, amiga, y me di cuenta que es importante abrir esa alacena y poder sanarnos nosotros como seres humanos y como persona. Digo, y este tema que estamos tratando el día de hoy en el programa es muy extenso, pero vamos a seguir hablando acerca de nuestro inconsciente y cómo nos afecta en nuestra salud, mi querida Tania. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa porque ya saben que aquí el tiempo se va volando. 33 38 13 13 55, la línea de teléfono para que usted hable, porque le tengo un manicure de regalo y también les tenemos un corte de cabello. Así que ya lo sabe, con mi querida Inanna Spa, que lo está ahí patrocinando con nosotros. Saludos a Omar González, que ya empiezan a participar. Y si usted tiene una pregunta para nuestra amiga Tania Arroyo, nuestra especialista, nuestra psicóloga, pues échenos la pregunta, porque aquí se las vamos a resolver. Por lo pronto nos vamos con Adriana García, que mi querida Adriana nos platica de este Booktuber. Vámonos contigo. El auténtico sabor argentino en Parrilladas Argentinas Fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Continuamos con más aquí en Si las almohadas hablaran. 33 38 13 13 55 es la línea de teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros y participe. Y también completamente en vivo a través de las redes sociales de Aula A Producciones, que ya estamos ahí también recibiendo todos sus mensajitos. Ahorita los vamos a contestar y demás. Si usted tiene alguna pregunta, también ya lo sabe que la puede realizar con nuestra especialista del día de hoy. Estamos hablando del inconsciente. Tania, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo de ir con el psicólogo? Porque pensamos que nos va a doler. O sea, que nos va a doler a lo mejor mover una situación compleja o complicada que nos sucedió. ¿Sí? Por eso es muy, muy doloroso. Por ejemplo, si alguien sufrió un ejemplo muy típico, ¿no? Un abuso. Un abuso sexual. Un abuso sexual, ¿sí? Que no necesariamente la persona que sufre un abuso sexual pues es la que se va a traumatizar, sino que puede haber diferentes tipos de abuso, no específicamente el sexual. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un evento de ese tipo, tú piensas que ir al psicólogo es como, voy a narrar todo el evento como tal. ¿Sí? Pero lo que se trata aquí, o al menos la forma en que yo particularmente tengo de trabajar, no es mover el evento como tal, sino rescatar cómo me hizo sentir y intercambiar o modificar la información que se generó, porque muchas veces pasa que si la condición fue muy traumática, muy grave, tu mismo cerebro como protección la va a bloquear. Hay muchas personas que dicen, es que yo no me acuerdo de nada de los 12 para abajo, yo no me acuerdo de nada de los 5, o sea, parece como que no tuve infancia, ¿no? Entonces, probablemente en este tipo de personas, pues hay muchos eventos que fueron muy graves, muy complicados, y que el mismo cerebro generó como lagunas, por así decirlo, bloqueos, para que tú no tuvieras contacto con esa información que puede ser muy, muy grave para ti o muy perjudicial, por así decirlo. Entonces tu cerebro sabiamente la bloquea para que tú no te acuerdes, aparentemente, pero tú perfectamente, tu cuerpo sabe que algo sucede, ¿sí? Es lo que te decía de la alacena, o sea, yo sé que si me acerco a la alacena huele feo, ¿no? Pero no la quiero abrir porque me da miedo lo que voy a encontrar. Pero yo sé que algo está mal ahí. Y no queremos resolver, nos da miedo. Nos da miedo, porque te digo, podemos encontrar cosas espantosas, pero para eso estaría el especialista. A lo mejor si tú vas con un especialista, entonces el especialista te va a decir, sabes que no te preocupes, yo voy a abrir la alacena por ti y yo la voy a limpiar. Tú lo único que me necesitas hacer es darme la indicación de que necesitas. Por así Fíjate decirlo. Qué bonito lo platica y qué bonito lo dice. Vamos limpiándole la cena, Tania, porque necesito. Hasta cochambre tiene, ¿no? La de adentro. Sí. Oye, ¿cómo podemos calificar o cómo se puede catalogar los problemas que nosotros vamos guardando en nuestro inconsciente? ¿Qué tan graves pueden llegar a ser? ¿Cómo nos pueden afectar estos problemas que nosotros vamos guardando en el inconsciente? Pues pueden ocasionarnos muchas enfermedades, para empezar, enfermedades físicas y mentales, sí, porque las emociones se siguen presentando y se siguen generando. Entonces yo me puedo enfermar de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, puedo desarrollar una enfermedad como tal. ¿A poco? Claro que sí, si
nuestras emociones. Y aparte tienes que ver cómo está funcionando tu sistema familiar, ¿sí? Porque nosotros nos enfermamos en casa, ¿sí? No nos enfermamos con el vecino, con los amiguitos, no. Nosotros nos enfermamos desde que estamos en el vientre. Hay muchos autores que así lo mencionan, que nuestro primer trauma es desde el embarazo, desde el parto, y de ahí con nuestras figuras de apego, que en este caso fueron mamá y papá. Y si en este caso no hubo a lo mejor mamá y papá, si son niños de orfanato, si son niños que fueron criados con los abuelos, con los vecinos, con los tíos, pues ahí es donde nosotros empezamos a guardar esa información que puede ser, pues, la mayor parte de las veces traumatizante o un motivo de sufrimiento. Entonces, como va a depender mucho de cómo nosotros tengamos habilidad para resolverlo, por así decirlo. Porque a lo mejor si tenemos una muy buena red de apoyo, ¿sí? O tenemos unos padres que están preparados, que a lo mejor resolvieron sus propios conflictos, pues podemos tener una crianza un poquito más amigable. Pero generalmente pues no sucede así, por lo menos en México no. Sí. A lo mejor en otros países sí hay esa facilidad, pero en México no. ¿Sí? Entonces muchas veces nuestros sistemas de creencias, las religiones, los sistemas sociales, políticos ocasionan que aparte de lo que ya está pasando en casa, pues nos podamos enfermar un poquito más. Sí, pero te digo, lo puedes ver muy inmediante en enfermedades físico, mental, o ya si te ves en problemas de conducta, o sea, puede ser de múltiples maneras la forma en que yo lo puedo resolver. Incluso podemos tener personas que pueden ser demasiado trabajadoras, demasiado exitosas, ajá, pero puede haber un trasfondo también de sufrimiento. Okay. O sea, no necesariamente tiene que ser hacia lo negativo, sino lo podemos resolver en forma positiva, pero sí puede haber un contenido de dolo, por así decirlo. Mira, Tania, nos están, te mandan felicitar mucho, felicidades a la invitada. Luego por acá nos ponen, el inconsciente es culpable de que nosotros bloqueemos ciertas cuestiones como estar con alguien de pareja. No es que sea culpable, sino que más bien ahí habría que ver, que está echado a perder en nuestro cerebro, por así decirlo. ¡En la alacena! ¡En la alacena! Ya se te echó a perder el cereal, mija. Sí, porque muchas veces si nosotros, por ejemplo, tenemos, hablando del transgeneracional, si venimos de un linaje de mujeres solas, pues a lo mejor inconscientemente, por no traicionar a nuestro sistema, pues yo voy a ser una mujer sola. Ajá. Y voy a buscar parejas con las cuales definitivamente yo no pueda hacer vida, ¿sí? Si, por ejemplo, o hay muertes maternas, no sé, se me ocurre pensar otro ejemplo. Pues, qué fuerte. ¿Cómo que muertes maternas? ¿De que se murió tu mamá? Se murió tu mamá, por ejemplo, en el parto, ¿no? Eso si tenemos esa historia, a lo mejor puede que yo decida no embarazarme inconscientemente. A eso yo creo que va esta pregunta. Sí, inconscientemente. O sea, yo no, es más, el inconsciente es como si tú tuvieras unos hilos, pero tú no tienes control para moverlos. Pero tu cerebro o tu alacena te hace el favor de moverlos por ti. Porque tú ni siquiera te das cuenta de lo que hay. Simplemente hay, pues, por ejemplo, un 3 o 5% es lo que está consciente y el resto está inconsciente. Esa información no la sabes, solamente haces cosas, pero no sabes por qué las haces. Es como cuando hablamos y decimos, es que lo hice inconscientemente. Ajá. ¿Qué hiciste? Pues le dimos cachetadas bajo el hotel, pero fue inconsciente. Ajá. Pero ahí estás porque estás... Ahí es porque abres la alacena y sacas las cachetadas y luego las cierras, ¿o qué? O a lo mejor no la abres. A lo mejor alguien te la quiso abrir y tú te sentiste agredido, atacado, o te sentiste en peligro o en riesgo, y al que iba a abrirte la alacena, pues le metiste el cachetadón. ¿Sí? Fíjate la importancia de saber qué tenemos guardado. Todo el mundo, todo el mundo tenemos algún problema o tenemos en la alacena cosas echadas a perder. Sí. No hay vuelta de hoja. No, dice que hay algunos libros que dicen 100%, pues todos tenemos un tipo de sufrimiento. Todos. Y fíjate lo importante que es que nos atendamos. Y lo digo porque a mí me acaba de pasar. Yo dije, yo no tengo nada, ¿no? Nada. Me va bien, estoy contento, estoy feliz, siempre vibro alto, esto y el otro. Y ¡zas! Ahí va la cachetada con guante blanco, que sí traigo, y sí traemos cosas. Y ahorita lo que me acabas de decir, que tiene consecuencias el no trabajar todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias más recurrentes en la gente por no atenderse el inconsciente? Pues como médico te digo las enfermedades. O sea, ¿las genera? Sí, claro.
porque, por ejemplo, si yo tengo un resentimiento, o sea, buscando la parte o la explicación psicológica, pues yo puedo desarrollar, por ejemplo, un cáncer. Eso me dijeron cuando me pasó a mí eso. Ajá, o sea, toda la información que yo, o simplemente las emociones son motivo de que me enferme, simplemente porque me pueden bajar las defensas. Entonces, si un ejemplo bien interesante en pandemia, ¿sí? Nosotros veíamos que las personas que estaban más ansiosas, pues eran las que más se enfermaban. Ajá. Y por ejemplo, había en donde vivo, y era muy característico las personas que vivían en un ranchito muy cercanito, en donde pues ellas ni siquiera se interesaban si vacunaban, si había enfermedad, o sea, ellos no pasaban esa información. Entonces realmente fueron las personas que se enfermaron menos. ¿Sí? O sea, obviamente no estoy diciendo con esto que estuvo bien hecho lo que pasó. Lo que sí es que a veces estar demasiado ansiosos o estresados por saber si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar. Inclusive teníamos personas hasta que se vacunaron 3, 4, 20 veces y que tuvieron todas las medidas precautorias y todo hicieron correctamente y resulta que sí murieron, o sea, que sí fallecieron. Porque, y sí, eso es porque ellos no sanaron internamente. porque no sanaron o porque a lo mejor mi nivel de ansiedad estaba tan grande, ¿sí? Que obviamente ese mismo nivel de ansiedad pues hizo que mis defensas estuvieran un poquito más bajitas, ¿sí? Y que probablemente, te digo, sí debía haber una historia ahí detrás, ¿sí? Porque a lo mejor, te digo, aparentemente pues no hay nada, pero pues todos tenemos a la cena. Todos tenemos a la cena. Todos tenemos a la cena, definitivamente. ¿Cómo la tengas? Ese es lo interesante, ¿no? O sea, porque yo asumo que mi alacena está bien porque por fuera se ve bien. Por fuera. No, y también, ¿sabes qué? Mira, me están cayendo como 20. Vas guardando rencores. Claro. Vas guardando historias negativas en tu inconsciente que te están perjudicando. Digo, ahorita yo, estando consciente de las cosas, se me vinieron ahorita personas en mi mente que yo sí les tengo un cierto coraje, un resentimiento, y hablo laboralmente. O sea, del pasado, y digo, ahorita estoy consciente de lo que estoy pensando, y hablando de este tema, se me vienen personas, la imagen de la persona, y digo, ya sabes, ¿no? Y son cosas que pasaron hace 8 años, y que ahorita las traigo a la mente, y me recuerda, y me enoja, y eso está guardado en el inconsciente, y eso me puede enfermar. Claro. No, y fíjate algo, bueno, hay un maestro que me encanta de psicotraumatología que se llama Israel Castillo. Psicotraumatología. Ajá, ¿Qué es? Es el trauma psicológico, Okay. o sea, la información o el como si fuera una herida, pues, en mi psique, en mi pensamiento, en mi mente, ¿no? Ajá. Entonces, él mencionaba la parte de la positividad tóxica, ¿no? Okay. Que estamos tan acostumbrados a no sentir y a que, es que échale ganas, hazlo todo bien, y que de repente, o sea, puede ser muy funcional, pero para mi gusto creo que primero deberíamos de resolver nuestras situaciones internas antes de aventurarnos a otra etapa donde solamente estemos reafirmando la parte positiva, ¿sí? Y no sé si me da a entender esa parte, sí, pero es como si yo viera mi alacena y me molesto más en tenerla súper limpia por fuera que limpiar lo que hay adentro. Inclusive, si empiezo a oler mal mi alacena, en lugar de destaparla para quitar lo que huele mal, lo único que hago es perfumarla. Y eso hacemos mucho. Sí. Tapar, como dicen, tapas un hoyo y luego vas destapando otro. Así ¿Por qué? es. Porque no estás haciendo las cosas bien. Sí, o de una manera diferente, pues, porque... ¡Claro! Sí, ahí es donde, o sea, acá lo mencionan como que no hay como que bien y mal, sino una forma de resolverlo, por así decirlo, de la información, tratar de clasificarla para que no te genere un conflicto. Obviamente, si yo ya tengo el conflicto, pues hay que buscar la manera de hacerlo, porque hay una cosa muy importante, o sea, nosotros hacemos cualquier tipo de pues no sé, de evento, de acción, en base a cómo aprendimos a hacerlo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aprendí a estudiar mucho como forma de protección porque tenía unos padres muy conflictivos, pues a final de cuentas es mi fuga. ¿Sí? Si yo aprendí de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los niños que son abusados, pues muchas veces esta historia se repite en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo aprendí y a final de cuentas era mi mecanismo de protección. Oye, vamos a ir a una pausa y ahorita regresando quiero hablar acerca de
de cómo nosotros de repente no limpiamos traumas de chiquitos y cómo puede afectarnos en la vida de adultos, ¿no? Si Claro. esto, a lo que voy es, si nosotros seguimos esos patrones. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Por lo pronto le recuerdo la línea de teléfono 33 38 13 13 55 para que usted participe. Tenemos un manicure de regalo y un corte de cabello, gracias a Inanna Spa. Y ahora vámonos con Adriana García porque nos tiene algo que no debemos de hacer. ¿Prohibido qué, mi querida Adriana? ¿Prohibido qué? Soy Inanna, la diosa azul. La novela corta ya está a la venta, disponible en Editorial Unizan. Comunícate al 33 36 15 25 91 y aprovecha el precio especial de lanzamiento. Continuamos aquí en Si las almohadas hablaran. Platique, coméntenos a través de las redes sociales de Aula A Producciones. Métase a Facebook. Estamos completamente en vivo y también en la línea de teléfono 33 38 13 13 55. Saludos a mi querido amigo Alberto Andrade, que dice que está muy interesante el tema. Ay, gracias. Oye, hay que sacar todos los traumas que tenemos en el inconsciente. Es tan importante. Fíjate que gracias a ti, Tania, me di cuenta que sí tenemos que tomar terapia. Oye, tenemos preguntitas en el público también que están allá en redes sociales. Nos están llegando algunas preguntas, otras por acá. Ay, qué bueno. A ver, vámonos directamente con Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Marcos Antonio Contreras, que nos comparte una situación. Dice: A ver. en mi familia hubo incesto de mi abuelo con una hija de él y las mujeres de mi sistema no llegan a la dicha o plenitud en su relación de pareja. Gracias por el tema, dice. ¿Qué pasa con estos temas? Fíjate que ahí puede ser obviamente es un asunto transgeneracional y esa información se puede transmitir en el ADN, inclusive se puede repetir. Y por ejemplo, ahorita pues se me ocurren como varias teorías en base a lo mejor a varias líneas de lo que se puede trabajar. Si inconscientemente las mujeres se ven en peligro, porque obviamente que tu abuelo te abuse, pues es un complejo muy grave, ¿no? Entonces, esa información... Ay, qué fuerte. Sí. Hasta el tema, ¿no? Que tu abuelo abuse de ti. Sí, y hay muchísimos casos. Y la gente no lo habla. Y no es que no lo hable, perdón que te interrumpa, es que no lo trabajen o no lo traten, porque luego vienen los problemas, que es lo que nos estás diciendo. Sí, fíjate, ahorita te voy a tomar un caso muy, muy importante para mí porque fue de los primeros en cuestión a este asunto, que va muy de la mano de cómo resolvemos en la etapa adulta estas situaciones. Yo tengo una paciente que fue abusada por el abuelo. Entonces aquí sucedió una dinámica muy curiosa. La paciente pues era de escasos recursos. Y pues hubo una situación muy conflictiva donde tuvieron que dar a vivir con el abuelo porque hubo una separación de los padres por violencia, una violencia muy severa, muy, muy, muy grave y muy severa. Tuvieron que separarse porque incluso en esa violencia la madre de mi paciente pues quedó en coma. Entonces, entonces el abuelo tuvo que ir pues por ellas, pero pues el abuelo abusaba de mi paciente. Entonces mi paciente pues tenía que hacerse del baño, se tenía que hacer popó, ¿sí? Para que el abuelo no se le acercara, ¿sí? O sea, para que no tuviera contacto. Como defensa. Como defensa, así es, como una protección. Para que no se me acerquen o para que alguien no me lastime, voy a tener que hacer esto, ¿sí? Más sin embargo, como yo era una niña donde no había una figura paterna, pues también necesitaba esa figura. Y obviamente como era de escasos recursos, si mi abuelo me podía proporcionar un dulce, ¿sí? Un pan o algo de alimento y yo tenía hambre, pues entonces ¿qué sucedía? Pues a lo mejor yo ese día no evacuaba para que mi abuelo atentara contra mí y yo poder disponer de ese dulce. ¿Sí? Entonces es una situación que en la etapa adulta que pasaba, pues era una persona que de repente le costaba mucho trabajo pues asearse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi cabeza estaba esta parte del abuso. O sea, ella no sabía hasta qué grado
estaba el problema porque ella asumía que estaba resuelto. Claro. Hasta que empezamos a hacer como un recuento de los hechos y empezar a observar que ella se estaba protegiendo a lo mejor con el desaseo, con estar desalineada y que tenía el trasfondo del abuelo, porque obviamente no estaba resuelto. Entonces, en los casos de incesto de este tipo, pues le digo, la información sigue transmitiéndose. Entonces, si no se resuelve en esa hija que fue abusada, pues obviamente existe un dolor transgeneracional y generalmente estas historias se repiten, ¿sí? Porque podemos buscar parejas que vuelvan a abusar de nuestros hijos. ¿Por qué seguir patrones? Es que ¿Lo no hacemos sabes. consciente o inconscientemente? No, todo No es entiendo por inconsciente. qué pasa eso, ¿no? Que dices, es que es lo mismo que tenías en la relación pasada. Claro. Es lo mismo que buscaste en tu relación pasada. ¿Por qué seguir esos patrones que no debemos porque nos hacen daño? Porque es lo que aprendiste en tu sistema. O sea, si tú analizas, por ejemplo... O sea, en el inconsciente. Claro, está en el inconsciente. Y no nomás tuyo, está en el inconsciente familiar. O sea, le pasó a mi mamá, le pasó a mi papá, le pasó a mis abuelos. O sea, esta información es generacional, generalmente. ¿Sí? No es solamente que me pasó a mí, porque si inclusive tú analizas, hay sistemas donde tú ves madres solteras, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué hay tanta madre soltera? Hay sistemas donde ves mujeres que tienen relaciones disfuncionales, ¿cómo es? O sea, que están violentadas, abusadas, pero se siguen quedando. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan, porque también existe una lealtad donde, bueno, si nosotras mujeres fuimos violentadas, pues yo también me tengo que dejar violentar, porque eso es lo que marca la norma de mi sistema, porque si no sería como una traición. Esto hablando del aspecto transgeneracional. ¿Sí? Si yo le doy la espalda, por así decirlo, a las mujeres que son agredidas, obviamente es una traición. Entonces tú como yo tienes que hacer exactamente lo mismo, y es donde repetimos el evento. Okay. ¿Sí? Entonces el hecho de que yo les diga, no, yo no quiero ser violentada, implica que inconscientemente el sistema de mujeres digas, no, tú tienes que ser igual que nosotras. O sea, claro, tú tienes que vivir lo mismo que nosotras. Pero cuando este dolor es muy grave, pues es cuando yo digo, no, es que yo no quiero ser igual que ustedes, y renuncio. Pero en esa renuncia pasa otro problema, que yo puedo sentir culpa por no ser igual que tú, o incluso si las mujeres que ven normal la violencia y tú ya no eres agredida, entonces a mí no me va a simpatizar cómo lo vives tú, y va a ocasionar un conflicto generalmente con nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo decido ser distinta a ti, que es la famosa oveja negra, sí, que de repente son los familiares excluidos. ¿Por qué? Porque yo decido no seguir esta línea, ¿sí? Donde se están repitiendo este tipo de situaciones porque me está doliendo mucho. Yo decido ser diferente, pero vas a entrar en otro conflicto donde a tu misma familia no le va a gustar, y tú te vas a sentir mal de a lo mejor ser excluida, de ser tachada, de que traicionaste, te vas a sentir culpable. Entonces generalmente hay muchas historias que se repiten, ¿no? Inclusive pues esta del incesto es muy frecuente, y más lo observamos en las localidades pequeñas o en los pueblitos, de que ves inclusive hasta los mismos nombres, ¿no? Arroyo, Vergara, y dices, ¿qué pasó ahí? Sí, pues sí, porque hay combinaciones entre el mismo sistema, ¿no? Con los tíos, con los primos, sí, y claro, que lo ves normal. Oye, Tania, ¿qué pasa con estas situaciones que de repente nosotros en la vida nos peleamos con el hijo, nos peleamos con el papá, nos peleamos con el hermano, con la hermana, y traemos un pleito? Y traemos ahí el rencor, traemos el sentimiento, traemos esto durante años. Ajá. ¿Qué llega a pasar si nosotros no lo sanamos? Si yo tenía un pleito con mi papá y mi papá fallece, ajá, ¿qué pasa en uno? ¿Te agarras culpas? ¿El inconsciente reacciona cómo o qué? Claro, pues yo me puedo sentir muy culpable, inclusive por sentirme culpable yo puedo puedo ocasionarme un sufrimiento. ¿Sí? O sea, ¿puede uno llegar a causarse sufrimiento? Claro, pues me puedo causar un sufrimiento, me puedo causar un dolor inconscientemente, volvemos a lo mismo. O sea, si por pues un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una familia muy conflictiva, donde a lo mejor no es muy sano, muy saludable para mí tener una relación muy cercana. Por eso muchas veces nos distanciamos de la familia, ¿sí? Porque a veces es demasiado la forma que tenemos de pensar, o es muy distinta, que empezamos a chocar. Okay. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender por ejemplo, si tú te gusta el negro, pues yo tengo que respetar que te gusta el negro. Pero a veces, ¿qué hacemos? Que nosotros no nos gusta el negro y queremos a fuerzas imponerte algo. ¿Sí? Entonces ahí es donde se empieza a generar un conflicto, donde yo peleo con el otro porque yo quiero que el otro sea igual a mí, ¿sí? Y si, por ejemplo, bueno, a lo mejor hasta retomando el ejemplo de tu papá, si yo sigo en el conflicto con mi padre porque yo pienso diferente y chocamos en las formas de pensar,
entonces yo puedo generar una emoción negativa hacia él y esa emoción por supuesto que me va a ocasionar algo. Y si él llega a fallecer, sí, lo que me enferma es esa emoción que yo tengo guardada hacia él, que muchas veces, o sea, mucha gente piensa que por ejemplo necesito perdonarlo o simplemente nosotros podemos hacer actividades donde yo reconozca y comprenda que la relación no se pudo dar y que por eso tuvimos que a lo mejor alejarnos y buscar la forma de sanarnos de una manera diferente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo un enojo muy grande hacia mi papá, pues a lo mejor lo que tengo que trabajar es que mi papá pues tiene estas características, estas condiciones, entenderlo en mí para que esto no me enferme y no me lastime si él llegara a fallecer. Okay. Porque el problema es ese, ¿no? De que nos quedamos bien enojados porque la última vez que nos vimos nos dijimos hasta lo que nos íbamos a morir. Te mueres y a veces yo hasta pienso, por ejemplo, y es muy frecuente porque lo escucho en los pacientes, es que yo quería que se muriera y se murió. O sea, nosotros no tenemos la facultad de matar a nadie, ¿no? ¿Sí? Pero sí pasa y ellos te lo narran así, es que se murió por mi culpa. No, pues no se murió por tu culpa. Lo que yo tengo la sensación de culpa porque yo deseé que se muriera, cuando realmente pues yo no puedo generar la muerte de nadie. Y a final de cuentas, pues muchas veces pues es una consecuencia de las enfermedades, de un estilo de vida o porque simplemente pues ya nos toca. ¡Ay, Dios! ¡Qué tema tan interesante! Oigan, saludos a la gente que está en contacto. Alberto Andrade, saludos a Augusto y su invitada, Cecilia Rocha, también está participando. Y acá también, ¿por qué tardan tanto tiempo las mujeres darse cuenta que son maltratadas? Nos pregunta Montserrat Nuño y participa para la rifa. Nos vas a contestar esta pregunta ahorita regresando, porque gracias. Aunque no lo crean, amigos, ya se nos está yendo el programa y nos quedan minutos, pero ahorita vamos a resolver y también para que Tania nos platique dónde podemos encontrarla para sus consultas y demás. Por lo pronto, vámonos con mi querida Adriana García, porque nos trae esto que es una postal sorprendente. Vámonos contigo. Los ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto. Todos los jueves, 4:30 de la tarde, por Aula A Producciones. No te lo pierdas. Continuemos con más. Oigan, por acá estoy viendo algunos de sus mensajes que están llegando a través de las redes sociales y ya no sé cómo verlos. La mejor psiquiatra, doctora, dice por acá, amiga, eres grande, buenísima la psicóloga. Felicidades por su invitada también. Oigan, muchas personas que están en contacto. Oye, me voy rápido con la pregunta que nos hicieron ahorita antes de irnos, que dice, ¿cuál era? ¿Con qué me fui? Ya ni me acuerdo. Es esta. ¿Por qué tardan tanto las mujeres en darse cuenta que son maltratadas? Nos dice Montserrat Nuño. ¿Por qué? Fíjate que era lo que yo les comentaba, cuando nosotros tenemos una historia de trauma en la infancia generalmente, ajá, nosotros observamos la violencia en casa, ajá, ¿sí? Porque no la aprendiste en otro lugar más que en casa. Entonces, si yo veo que mi papá y mi mamá se maltratan, claro, se golpean, yo asumo que lo que está sucediendo pues es normal, o sea, yo no lo veo ni siquiera como un problema. Entonces, ese modelo yo lo aplico en mi etapa adulta y no es que no me dé cuenta, o sea, algo en mí sabe que no debería de ser maltratada, que no debería de ser abusada, más sin embargo, como es lo que yo aprendí a hacer, pues me cuesta mucho trabajo dejarlo. Incluso hay algo que mencionan sobre el cerebro predictivo y donde comenta... Bueno, es como si nuestro cerebro estuviera acostumbrado a que nos pasen cosas malas y si, por ejemplo, sucede algo bueno, pues no lo puedo manejar. Entonces mi cerebro está acostumbrado a predecir la violencia. Entonces yo tengo que buscar la violencia, no porque quiera, sino porque eso es lo que yo viví, eso es lo que yo aprendí, inclusive es lo que yo hice como protección. Por ejemplo, tenemos una niña que es agredida, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué pasa? Si vienes de un padre muy violento, entonces puede ser que esta niña pueda externalizar esa violencia o esos sentimientos, esas emociones, o puede internalizarlo. Entonces, ajá, muchas veces las mujeres que son agredidas internalizan esas emociones. Entonces, si por ejemplo tienen una pareja muy violenta, ellas están acostumbradas pues a quedarse calladas, a guardar silencio, a dejarse someter, porque eso es lo que yo viví, lo que yo aprendí y lo que yo supe hacer para protegerme, para sobrevivir, ¿sí?
yo no sé hacerlo de otra manera. Entonces, por eso es importante recibir una atención, porque si yo lo sigo haciendo de esta manera, pues obviamente me va a ocasionar un problema muy grande y voy a tener muchas consecuencias. Más sin embargo, ni siquiera me doy cuenta que es un problema porque yo lo vengo repitiendo con todo. Uno no piensa que son problemas. No, y claro lo haces como naturalmente y está Sí. prohibido. Fíjense que acabo de ver una película hace poquito que me hiciste recordar ahorita, mi querida Tania, que se llama Cerrando Ciclos. O sí se llama así. Aprendiendo a soltar. Aprendiendo a soltar. Ajá, Ajá. algo así se llama. Qué maravilla, porque traía un patrón de violencia intrafamiliar y fue uno y luego con otro y luego hasta que se da cuenta lo trabaja y tú dices, ya. Te amo, te adoro, te quiero, te respeto, te admiro, te todo, pero adiós, Así me es. perjudicas. Tania, mira, me pongo chinito porque hay muchas cosas que se tienen que hablar, que tratar y demás. Y yo invito a toda la gente realmente a que busque ayuda, aunque pensemos que no la necesitamos. Tania, el tiempo se nos va volando. Yo creo que necesitamos hacer otro programa para seguir hablando, porque ya nos tenemos que ir. Pero rápidamente quiero que me digas aquí a la cámara y a toda la gente que nos está viendo que hay muchos mensajes para ti. ¿Dónde te encontramos? Tus redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? Si alguien tiene alguna duda, échale, que los micrófonos son tuyos, Sí. amiga. Pues yo doy consulta en Jocotepec y mi número de teléfono es 348-114-4233. No me acuerdo ahorita el domicilio, pero igual me pueden, no me acuerdo, pero pues me pueden mandar un mensajito y ahí podemos contactar una cita. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Por si Mi alguien red quiere social- contactarte por redes sociales, que ahorita es muy fácil para Sí, todos es ellos. Tania Noemí Arroyo Vergara, así es como Tania soy. Noemí Arroyo Vergara. Así es como te encuentran Sí. en Facebook estoy. En Generalmente es Facebook lo que utilizo. Instagram y otra no es muy frecuente que me meta, pero pues me pueden mandar un mensaje. ¿Hay que repetir tu teléfono, por favor? Sí, es 348-114-4233. Ahí está. Amigos, si ustedes ya saben, si tienen alguna duda, no alcanzaron a escuchar el teléfono, ni la encuentran ni nada, @Augusto Carriles en Instagram, Augusto Carriles, y ahí voy a poder resolverles esta duda de cómo pueden encontrar a mi querida Tania, nuestra psicóloga y especialista en todo este tema, que por favor hay que tratarnos. Tania, no me queda más que agradecerte e invitarte después, porque creo que quedaron muchas dudas al aire. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y muchas felicidades a Cecilia Rocha y también a Guadalupe Sandoval, que son las ganadoras tanto del manicure como del corte. Guadalupe Manicure y Cecilia Rocha es el corte. Así que muchas felicidades por participar y gracias por sus llamadas. Y yo me despido de todos ustedes. Gracias, Tania, de nuevo por Gracias estar a ti aquí. por Gracias la por venir invitación. desde Jocotepec. Para que vean que Gracias. vino desde Joco, ¿eh? Aquí al menos ya tienes algunos clientes que vamos a ir contigo. Perfecto, a sacar saludos. esos traumas, ¿verdad, César? Oye, y gracias a mi querida César que estuvo en los controles, como siempre, ayudándonos y apoyándonos y demás. A todos ustedes, gracias. Y recuerden que se tienen que meter a las redes de Adriana García, donde estará este programa completamente para todos ustedes. Ustedes lo pueden revisar, checar y demás. Ahí les vamos a pasar a Adriana García y revisen todo el material que hacemos con ella. Soy su amigo Augusto Carriles. Nos vamos a escuchar la próxima semana, pero los voy a dejar con mi querida Adriana García, porque nos platica de este maravilloso sin escrito que tiene para todos nosotros. Nos vemos. Adiós.